La idea es hacer una presentación conjunta y hablar de este que es el tema arduo de un trabajo en equipo y cómo poder trabajar juntos, médico y paciente. Muchísimas gracias a los colegas de ASOI por esta invitación. Realmente es un placer poder estar hoy acá, conversando con ustedes y presentando algunas experiencias y algunas reflexiones. Lo que me habían solicitado era referido a una serie de experiencias que habíamos hecho hace unos años con distintos grupos de pacientes, de modo que me parecía mucho más pertinente no presentar ningún tipo de soporte de PowerPoint, sino venir acá y simplemente empezar a hablar de una manera inclusive lo más informal posible, para poder de alguna manera trazar algunas ideas y algunas reflexiones. Esto se refiere fundamentalmente a la conceptualización que a lo largo de mi carrera yo he podido desarrollar en lo que respecta a lo que significa el vínculo tan peculiar entre el paciente y su médico. Cuando hace exactamente 30 años recibí un diploma de la Universidad de Buenos Aires que decía que yo era médico, verdaderamente no entendía en absoluto lo que eso significaba. Cuando entré en la residencia y el doctor Agrest me saludó diciéndome "Buenos días, doctor", fue la primera vez que alguien me dijo "doctor" y me trató de usted, yo me di cuenta que algo distinto había empezado en mi vida, algo que seguía sin comprender. Y creo que lo más interesante es que debo admitir que después de 30 años de ejercicio sigo sin comprenderlo. Pero como me parece que lo más valioso es que me lo sigo preguntando. Yo me sigo interrogando sobre estas cuestiones permanentemente y creo que esa pregunta es lo que de alguna manera me rescata. Entonces, esta situación que probablemente sigue sin respuesta, plantea tal vez algunos refinamientos de cómo es esta relación entre los pacientes y sus médicos y cómo nosotros podemos hacer para que esto funcione mejor. Muchos años después de haber terminado la residencia, cuando yo ya había empezado a tener una práctica de consultorios en el área específica de la oncohematología, que es a lo que me he dedicado con mayor profundidad en los últimos años, una paciente me dijo un día que cada vez que venía al consultorio se sentía muy angustiada porque ella traía sus estudios, sus exámenes. Y ella decía que para ella era exactamente esa la sensación que tenía en el momento que llegaba al consultorio. Y era que daba y rendía un examen. Y que mucho más patente le resultaba esta situación por la escenificación que se montaba en el consultorio, en donde había un escritorio. Atrás del escritorio estaba yo en un sillón que estaba puesto sin ninguna intenciones, pero el sillón era mucho más cómodo, el sillón en el que yo estaba sentado, que la silla en la que se sentaba la paciente o sus familiares. Y creo que fue una situación muy fuerte en mi vida profesional, porque en esa misma consulta lo que hice fue levantarme, correr el escritorio, y desde entonces yo no uso más un escritorio que se interponga entre el paciente y el lugar en donde yo estoy. Y tratar de que todos tengamos las mismas sillas y estar todos en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Esto que tiene que ver con una cuestión pura y eminentemente pragmática y que tiene que tal vez el valor de una confesión, de una receta
de cocina, de cómo yo manejo una consulta, tuvo también una cuestión muy fuerte en lecturas, reflexiones y tratar de comprender cómo evolucionó a lo largo del tiempo la relación entre los pacientes y sus médicos. Una relación que siempre estuvo atravesada de, en principio, una brutal asimetría y una relación de poder en donde claramente el poder estaba del lado del médico y el paciente en esa relación que tenía un vector absolutamente vertical quedaba abajo de las decisiones y de los manejos que el médico hacía. Esto que fue muy fuerte, sobre todo en el modelo médico que se estableció a lo largo del siglo XIX y que de alguna manera permaneció durante todo el siglo XX, empezó a modificarse, diría que muy recientemente, a partir de una manera de ver las cosas diferentes en ambos lados de esta díada de los pacientes y los médicos. Los pacientes se pusieron mucho más autónomos y reclamaron mucho más por sus derechos y por los valores que pretendían y exigían que nosotros los médicos respetáramos. Y los médicos entendimos también que no era adecuada esa relación y esa asimetría y que de ninguna manera íbamos a estar en peligro de nuestra integridad por perder ese poder o por establecer un tipo de relación diferente. Sin embargo, es el día de hoy en que una gran proporción de la comunidad médica se manifiesta muy atemorizada cuando los pacientes expresan o sostienen esa autonomía y ese poder. Una palabra que es interesante, se ha mencionado hoy en alguna que otra oportunidad, el empoderamiento del paciente, que algunos médicos sienten que es una amenaza a su sitial y que ese sitial no va a ser de alguna manera dejado porque amenaza un montón de cuestiones que van desde la autoestima, desde el narcisismo, desde las cuestiones de poder económico, bueno, un montón de cuestiones que quedarían amenazadas frente a esta situación. Y nuevamente, hace muchos años yo recibí una crítica de un gran médico que en ese momento me agarró, luego de ver varias de estas experiencias que yo empecé a desarrollar con los pacientes, me llevó a su consultorio y me dijo de una manera muy cariñosa: Gustavo, nosotros tenemos una diferencia y es importante que pienses. Para los pacientes, yo soy un padre. En cambio, vos para los pacientes sos un hermano. Me parece que tenés que pensar. Y entonces yo, en ese mismo momento le dije, bueno, la verdad que creo que es lo mejor que me ha dicho alguien en el último tiempo. Y este médico me lo estaba diciendo como una crítica a de qué manera había yo desarrollado el vínculo con mis pacientes a lo largo de los últimos años que me había visto. Y él me lo decía como queriendo ayudarme. Vos tenés que convertirte en el papá de tus pacientes. Es hora que te des cuenta de que ya tenés que crecer y ser papá y no ser hermano. Entonces yo le dije, mi desafío va a ser poder continuar con esta relación en la medida que deje de ser rubio como era antes y pase a ser canoso como es usted, ¿no es cierto? Bueno, esta situación es una situación que a lo largo del tiempo creo que con bastante dificultad la he podido sostener. En el último tiempo inclusive he dejado de usar guardapolvo. No uso más guardapolvo en las consultas ni en el hospital ni nada. Y lo que me decidió a eso fue, un día me di cuenta, era un viernes,
estaba con mi guardapolvo y me di cuenta que en toda la semana no lo habían lavado, el guardapolvo. Entonces miré los puños del guardapolvo y estaba remugriento, ¿no? Entonces dije, ¿para qué estoy usando este guardapolvo? ¿No? Y la mayoría de mis pacientes, cuando entro a verlos en los lugares en donde están internados, tienen menos de 500 neutrófilos. Yo me tengo que sacar el guardapolvo siempre y entro en ropa de calle. Sería mucho más prolijo y menos arriesgado, inclusive desde el punto de vista microbiológico, que deje de usar el guardapolvo. De hecho, varios de mis servicios en este momento hemos dejado de usar guardapolvos en el Hospital Austral y le estoy proponiendo al jefe de infectología que hagamos un estudio sobre la contaminación de los guardapolvos para ver si esto refleja de alguna manera algo que me dé un dato duro, como nos gusta a los médicos, para poder demostrar que esta es una práctica que tiene un sentido. Pero esto se refiere también a esta situación que muchos han elaborado y sobre la cual han reflexionado, que es la performance del consultorio. Digamos, los médicos, a lo largo de nuestra carrera, no debemos sorprendernos de que haya médicos actores. Los médicos somos actores y cuando se abre la puerta y entra un paciente, se monta una escena que de alguna forma a la mayoría de los médicos nos resulta muy importante tener elementos de seguridad que nos den en esa escenografía y a digamos, una coreografía que se arma en función de cómo nos acercamos, cómo revisamos al paciente, cómo lo tocamos y de qué manera hacemos el examen semiológico de nuestros pacientes, quebrar de alguna manera esa coreografía y esa escenografía también debemos admitir que es muy difícil. Que es muy difícil de pronto, si yo estoy en el medio de una consulta y sentir que me estoy preocupando o angustiando porque el paciente se está angustiando y se está preocupando tal vez en demasía, poder decirle al paciente, necesito que paremos un poco, necesito cortar en este momento la consulta, les sugiero que se vayan un ratito afuera, yo también necesito irme un ratito afuera, vamos a tomar un café y volvemos a hablar en unos 20, 30 minutos, después que yo vea a algunos pacientes más, porque esta consulta no está yendo bien. Digamos, ese tipo de situaciones me parece que son las más difíciles de poder elaborar y tienen que ver con esa permanente pregunta que yo me sigo haciendo y es ¿qué significa este vínculo? ¿Cómo poder transformar que esa cosa tan vertical se horizontalice? Y una de las primeras cosas que yo he encontrado como respuesta se refiere a que no es que la mayoría de los médicos son una banda de desalmados que no quieren escuchar a los pacientes, ni tampoco quieren hablar a los pacientes, sino que la mayoría de los médicos estamos inmersos en un sistema de tal grado de perversidad que a través del cronómetro que nos imponen en la consulta, inhabilitan absolutamente cualquier tipo de comunicación efectiva. Entonces, si nosotros pensamos que un paciente con un linfoma que viene a la consulta puede resolver la mayoría de sus preguntas, la mayoría de sus inquietudes, ser examinado, hacer una propuesta terapéutica y hacerle todas las recetas en los 15 minutos o en los 20 minutos que proponen los distintos sistemas de salud que pagan ese trabajo de esa manera, genera una situación en donde no hay salida. No hay salida. Yo siempre a veces he pensado, digamos, en este sentido lo he puesto como metáfora, a mí me parece que la consulta entre un médico y un paciente es abrir un vínculo que tiene mucho de afecto, que tiene una dimensión en algún punto, hasta diría muy amorosa. Y siempre pensé cómo se establecen los tiempos del amor en otras situaciones, ¿no? Entonces, si la consulta médica tiene que durar 15 minutos para evacuar todas estas situaciones, ¿por qué todos están
absolutamente claros que el turno en un hotel alojamiento dura entre 1 hora y 1 hora y media, ¿no? Entonces, me parece que es una metáfora válida en el sentido de que es un desprecio, de alguna manera, a lo que significa el tiempo necesario entre un médico y un paciente, en donde para que eso pueda entonces efectivizarse, en vez de hacer una consulta, va a haber que hacer 5 consultas. Y como no pudimos hablar con los pacientes como nosotros podríamos, entonces tienen que intervenir otros profesionales que se empiezan a especializar en hablar con los pacientes. Entonces, ahí aparecen los psicooncólogos en nuestra especialidad, que cumplen un rol fundamental. No es que el psicólogo tiene que decir lo que el médico no pudo decir, sino que el psicólogo tiene que hacer otro trabajo con el paciente. Me parece que estos son los puntos de dificultad sobre los que nosotros tenemos que reflexionar y poder abrirnos a espacios en donde entendamos que para mí el factor tiempo ha sido un factor determinante en esta dificultad. Entonces, lo que elaboré desde que empecé a trabajar en el Instituto Alexander Fleming y luego cuando me mudé al Hospital Austral es la posibilidad de trabajar con tiempo libre en la consulta con los pacientes. La doctora Foncuberta, que está acá, sabe muy bien que a veces mis consultas se hacían extremadamente largas, de la misma manera que casi todos los integrantes del equipo con los que yo trabajé, la consulta de ella, la consulta de los médicos que trabajan conmigo muchas veces. Entonces, ¿de qué manera poner la posibilidad de que nuestros tiempos sean más elásticos, pero también de qué manera poder hacer que ese tiempo nos lo paguen? Porque no es que esto va a ser de alguna manera una cuestión voluntariosa, sino nosotros necesitamos vivir de nuestro trabajo y no podemos entonces establecer ese mismo tiempo en lo que un prepago nos da en 15 minutos. Entonces yo creo que esta es una bandera que hay que levantar con respecto a la jerarquización de la consulta médica, porque el vínculo entre un médico y un paciente de ninguna manera puede quedar reducido a ese cronómetro de 15 o 20 minutos que regula una dificultad y no una relación. Una de las cosas que también fue muy importante, además de esta reflexión, fue entender para todos los que estamos en este área, ¿quiénes son los intervinientes en ese vínculo entre el médico, el paciente y el médico? Y también esto fue fruto de mucho tiempo, entender que nunca es el médico y nunca es el paciente. Siempre hay un montón de gente más. Entonces, lo que hemos empezado a pensar es que, en primer lugar, no decir el médico, sino el equipo asistente, porque el equipo asistente es mucho más que un médico. Son los médicos, son las enfermeras, son los psicólogos, son los asistentes sociales, son todos los que intervienen en nuestro ambiente. En el hospital son las mucamas, en el hospital hay un montón de gente que tiene que ver en esa relación con el paciente. Eso es el asistente. Y el otro, que es muy importante en la situación del vínculo, es lo que yo llamo el entorno. El entorno del paciente, que es la familia, los amigos, las relaciones que se establecen casual o no casualmente y que hacen una fuerza monumental en hacer más fácil o hacer extremadamente difícil la relación entre el paciente y su equipo asistente. Y la otra cosa que también he querido sacar es la palabra paciente, porque la palabra paciente es una palabra medio extraña que remite tal vez a la idea de que paciente tiene que ser alguien que se siente y que espere, ¿no? Que tenga paciencia. Y entonces me parece que cuando reflexionamos sobre esto es más pertinente volver a traer la palabra que originó, que es padeciente, y que tiene que ver con cuál es la situación vivencial de esa persona
en el momento que nosotros estamos interviniendo. Entonces quedaría de esta forma transformado este vínculo en lo que yo digo, el padeciente, el asistente, el grupo asistente y el entorno. En este triángulo se producen muchísimas interrelaciones entre unos y otros, y a veces los médicos no entendemos qué importancia tiene el vínculo fuerte que debemos hacer con el entorno del paciente. Y mucho más en el ámbito de nuestra especialidad, en el ámbito de la oncología o de la oncohematología, y mucho más en situaciones de pacientes que están en etapas en donde tal vez no haya un camino de retorno, en pacientes que inician su etapa final en la vida, ¿no? En donde la necesidad de establecer un vínculo que funcione bien, un vínculo fluido, con una comunicación sana, produce lo que yo digo, la profilaxis del síndrome del pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Si ustedes recuerdan algo de castellano, el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo es si hubiera o hubiese tal cosa, ¿no? Y el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo en este vínculo es extremadamente perjudicial, porque es, doctor, ¿y si hubiéramos hecho tal tratamiento? ¿Y si hubiéramos hecho tal quimioterapia? Entonces, en esta situación que a veces es absolutamente irreversible, nosotros tenemos que pensar a priori para aclarar todas las cuestiones y generar una tranquilidad al respecto. Esto que tiene que ver con la comunicación y con las dificultades comunicacionales que nosotros tenemos, también es importante entender que no se aprende en una clase ni se produce un entrenamiento de 4 jornadas de comunicación, porque esto también es lo que uno tiene que reflexionar. Hay ciertas cosas que requieren de un aprendizaje, y aprendizaje no es lo mismo que entrenamiento. Y este aprendizaje es un aprendizaje lento, a veces reflexivo y cargado de dificultad, y el modelo médico en este sentido ha funcionado siempre relativamente bien, el modelo de los maestros de medicina. Es decir, tratar de encontrar un ejemplo, y este ejemplo puede ser válido inclusive para lo negativo. Yo he aprendido muchísimo de algunos médicos que tenían terribles dificultades de comunicación, porque yo decía, esto yo nunca más lo tengo que hacer. Digamos, yo veía a un médico que decía, bueno, le vamos a hacer una cirugía de estas características para sacarle el vaso, porque pensamos que es lo mejor que va a poder suceder, y después vemos cómo son los resultados. Se cerraba la puerta y se iba. El paciente se quedaba como absolutamente obnubilado, y yo decía, yo he aprendido, esto no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. Y eso también es importante, entender estos modelos negativos, pero creo que son mucho más válidos, por supuesto, los modelos positivos que nos dan a nosotros la posibilidad de aprender a hablar, aprender a entender y aprender a escuchar. A mí me sorprendió un poco cuando, digamos, no me sorprende, cuando Laura hizo su presentación sobre la entrevista de oncología integrativa en la toma de la historia, y yo pensaba, pero esa la hacemos nosotros también. Es decir, lo que Laura señalaba es que estaban relevando la dificultad de los médicos oncólogos que no tomaban esos datos como fundamentales en los pacientes. Sin embargo, yo debo aclarar que una cosa que le digo a nuestros residentes es: nosotros no podemos no saber de qué equipo de fútbol es el paciente. Nosotros no podemos saber si el paciente tiene perro o no tiene perro. No podemos saber, dejar de saber el nombre de los hijos del paciente, ni qué pasa con los hermanos. Digamos, todas esas situaciones son situaciones fundamentales, y creo que hoy en día
la verdad que creo que hoy en día hay una conciencia y todas estas cosas se preguntan. Si es creyente, si no es creyente, si tiene algún tipo de idea sobre el tratamiento y de qué manera lo vamos a establecer. Es por eso que a mí me parece que la forma esta de establecer esta relación entre los padecientes y los asistentes, a lo largo del tiempo, su forma más efectiva puede ser en el que se ha llamado el modelo contractual de la relación entre pacientes y médicos. Este es un modelo que ha sido elaborado y desarrollado mucho por algunos autores americanos en el último tiempo, discutido mucho por otros, pero que el modelo contractual de la relación entre pacientes y médicos establece al menos una claridad de cómo se va a desarrollar ese vínculo. Y yo lo utilizo, digamos, yo le digo a los pacientes, hagamos un contrato. Hagamos un contrato, uso la palabra, y le digo, por supuesto es un contrato que nos vamos a firmar, no tiene que ver con los 700 consentimientos informados que hoy le tenemos que dar cada vez que le sacamos sangre, le vamos a hacer una punción de médula ósea, le vamos a proponer que haga una quimioterapia, un trasplante de médula ósea o entre en un ensayo clínico, sino que es un contrato que tiene que ver con lo más valioso que tenemos, se lo digo así, lo más valioso que yo tengo es mi palabra, y creo que lo más valioso que usted o vos tiene también es su palabra. Entonces, ese contrato tiene que ser sobre qué cosas vamos a hacer, porque también es cierto que hay algunos pacientes que algunas cosas no quieran escuchar, y nosotros tenemos que aprender qué cosas quieren escuchar y qué cosas no quieren escuchar a algunos pacientes. Entonces, lo primero es que yo le digo, mira, o mire, nosotros siempre le vamos a decir la verdad, nos vamos a manejar con mucha honestidad. Hay una determinada cantidad de información que estoy obligado legalmente y éticamente a suministrar, y hay otra cantidad de información que no se la damos porque tal vez no es necesario. Lo único que le aclaro es que si usted me lo pregunta, yo le voy a contestar la verdad. Así que si no quiere escucharla, no me lo pregunte y se acabó la historia. Yo le digo, nosotros podemos garantizar una sola cosa, que es nuestro acompañamiento. No podemos garantizar los resultados del tratamiento, pero nuestro acompañamiento lo vamos a garantizar. Y lo que necesitamos que en ese contrato el paciente ponga es una sola cosa. Solo una, pero que es fundamental. Sin eso no se puede trabajar, que es la confianza. Y en base a eso, hasta ahora, la inmensa mayoría de las distintas situaciones que he atravesado, algunas de ellas extremadamente dolorosas y algunas de ellas extremadamente gratificantes, han funcionado bien. Han funcionado bien inclusive con una sensación gratificante en el acompañamiento de las situaciones extremadamente dolorosas. Digamos que nosotros somos conscientes de que cuando asumimos la decisión de ser hematólogos, en mi caso, y dedicarnos a la oncohematología, íbamos a tener que enfrentar esta situación y que no podíamos considerar un fracaso de la medicina que un paciente se muera. Si nosotros pensáramos eso, yo tendría que dejar la profesión hace mucho tiempo. Pero nosotros podemos entender que es una gratificación si logramos que nuestro acompañamiento, inclusive en los momentos tan difíciles, haya sido algo que produjo de alguna manera un beneficio no solamente al padeciente, sino al entorno del padeciente, y que podamos seguir teniendo una relación con los participantes de ese entorno, más allá de la desaparición de un determinado paciente, que siga funcionando como algo relativamente fluido cuando se encuentra y que no haya reclamos en ese pluscuamperfecto del subjuntivo o que no haya sensación de agresión hacia nosotros, beligerancia o el litigio, que es el gran miedo que tenemos en este momento sobre la demanda y la situación de querella legal, en donde muchos médicos parecen estar protegiéndose todo el tiempo de que un paciente le haga una demanda, por lo cual está absolutamente condicionado hoy en día en la mayoría de sus acciones.
Otra de las cosas que también me parece que ha funcionado de una manera muy efectiva en este vínculo es, al escuchar y preguntar, entender que nosotros escuchamos sin prejuicios. De modo que si un paciente me empieza a contar que ha desarrollado una determinada modalidad que lo ayuda o que lo está llevando a hacer algo, esa escucha no tiene ningún prejuicio, salvo que yo pueda entender que médicamente le está haciendo mal al paciente. Pero esto se plasmó de alguna manera como una dificultad cuando en 1996 en la Sociedad Argentina de Hematología hicimos una jornada sobre medicinas complementarias y medicinas alternativas en hematología, cuando nadie hablaba mucho de eso. Y a través de una encuesta, esta fue una reunión que hicimos con el doctor Daniel Freijeiro, con la doctora Claudia Corrado y yo en la Sociedad Argentina de Hematología, desarrollamos una encuesta que dio resultados muy interesantes. El 63% de los hematólogos sabía si su paciente desarrollaba o hacía algún tipo de medicina complementaria. Pero en el promedio, el 85% de los pacientes desarrollaban algún tipo de medicina complementaria. Y esto, además, si se segmentaba de acuerdo a pacientes con enfermedad avanzada, el 95% de los pacientes desarrollaban medicinas complementarias. Esto significaba un gap de la comunicación en donde había un montón de médicos que no sabían qué es lo que estaba pasando con sus pacientes. Y hoy en día la medicina complementaria tiene un abanico de posibilidades que son tan vastas que inclusive a veces nosotros quedamos como por fuera de qué es lo que hay y qué es lo que no hay, y qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Por eso en las últimas jornadas que tuvimos en conjunto con ASOI, una de las propuestas que habíamos lanzado era poder hacer un vademecum de tratamientos complementarios en la Argentina, porque algunos son inclusive demasiado caseros y poco claros, como el uso de los gorgojos o distintas sustancias que toman los pacientes, y que algunas de ellas no son buenas, otras no son dañinas y otras sí lo son, como por ejemplo una paciente que le costó mucho admitir que se hacía aplicaciones de veneno de escorpión azul para el tratamiento de su linfoma, y lo admitió finalmente después de mucho interrogarlo. Esto significa que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque así como hay seriedad y buenas intenciones, también hay buenas intenciones sin seriedad y malas intenciones sin seriedad. Entonces es ese punto que resulta de dificultad, porque lo que menos tenemos que permitir nosotros es que nuestros pacientes tengan riesgos inaceptables. Entonces, en base a esto, y para ir cerrando un poco esta reflexión, fue que se me ocurrió tratar de sacar a los pacientes y a los médicos y a los enfermeros y a los asistentes del marco al que estábamos habituados, y ver si nos animábamos a compartir otras cosas. De hecho, a veces yo ya había empezado a aceptar esas cosas que los médicos habitualmente hacemos. Nos invita un paciente a comer un asado, y entonces viene, el doctor viene a comer el asado, se sienta ahí. Pero en muchas de esas situaciones sigue estableciéndose esa asimetría, aún sentados a la misma mesa, ¿no? Y lo que se me ocurrió en un principio fue que compartiéramos los asistentes y los padecientes o expadecientes, digámoslo así, en una situación que nos pusiera también en algún punto de límite o de exigencia. Y fue de esta manera que organizamos en el Instituto Alexander Fleming hace muchos años una salida a la montaña, que fueron 4 días de cabalgata, llegando casi hasta el límite con Chile, subiendo a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar,
con 15 pacientes que habían recibido un trasplante autólogo o un trasplante alogénico de células hematopoyéticas. El sentido de esto era doble. Por un lado, un mensaje para todos los que ven que ese vínculo entre asistentes y pacientes o padecientes puede ser visto de una manera diferente, que esa horizontalidad no pone en riesgo a nada. Y por otro lado, un mensaje que me pareció muy importante para los pacientes o para los futuros pacientes, es que se puede volver de los tratamientos que nosotros hacemos, aún en su máxima agresividad, se puede volver a tener una vida plena, se puede volver a tener una vida normal, cargada de las mismas miserias que todo el mundo afrontamos. Y esto es importante también porque muchos pacientes, cuando obtienen una remisión de su enfermedad y están libres de enfermedad, dicen, bueno, yo ahora voy a querer más a mis hijos y voy a estar más con mi familia y voy a cambiar de trabajo y voy a hacer un montón de cosas, y la experiencia es que la inmensa mayoría, en la medida en que se van restableciendo verdaderamente, vuelven a su vida anterior con los mismos defectos, con las mismas virtudes, pero viviéndola de alguna manera, que me parece que ese es el valor. Nadie tiene que pretender que luego de esta situación se produzca un cambio mágico y alguien cambie radicalmente. Algunos lo hacen, pero otros muchos vuelven a ser los mismos que eran, y eso también es extremadamente valioso. Entonces esta situación la volvimos a repetir ya estando en el Hospital Austral, pero no limitado a la experiencia de nuestro servicio, sino invitando a médicos del resto del país a que, junto con sus pacientes, concurran a una experiencia que fue hacer una ascensión al Cerro Champaquí, en la provincia de Córdoba. El Cerro Champaquí es la montaña que tienen los cordobeses, es la más alta, tiene 2.800 metros de altura, y plantea una exigencia que creo que cualquiera con un poquito de fuerza y entrenamiento puede hacer, y que la idea era justamente no proponerle a juntar un grupo de pacientes y subir a la Concagua, ¿no? Que esto también hay experiencias. Hubo un grupo de supervivientes de cáncer de mama que intentaron subir a la Concagua y que no hicieron cumbre, pero bueno, lo intentaron y fue muy válido. Entonces, subir a la Concagua es algo extraordinario. A mí me parece que lo que intentábamos era subir a una montaña que no represente un esfuerzo extraordinario, sino un esfuerzo ordinario que cualquiera puede hacer y que nos iba a costar a todos, ¿no? Entonces, en este sentido fue realmente muy rica la experiencia con pacientes de nuestro servicio, con pacientes de otros servicios y con médicos de otros servicios que se animaron a participar. Algunos médicos hubieran participado, pero no estaban tal vez en las condiciones físicas porque alguna preparación necesitaba. En su momento la doctora Foncuberta fue invitada y se negó amablemente a la cabalgata, pero participaron de alguna manera como muy de cerca a lo que nosotros hicimos. Creo que como reflexión final entonces es que ese comentario negativo que me hicieron en el sentido de que yo soy el hermano de mis pacientes, lo tomé como la mejor sugerencia, ¿no? Y lo intenté sostener. A veces sale, también a veces no sale, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de que a veces no funcionan las cosas lo bien que uno quisiera, porque si fuera solamente nuestra voluntad, nadie se divorciaría, nadie se enojaría con el hermano, ni se pelearía con el amigo, y todos queremos que las cosas sean duraderas. Pero en esta situación uno puede decir que el preguntarse continuamente, el reflexionar continuamente, es algo positivo, insisto, y gratificante. Y
creo que después de tantos años de tener ejercicio de la profesión, a pesar de que necesito hacer otras cosas aparte de la medicina, porque si no, a veces sentiría que hay cierto ahogo, y entonces la música, la literatura o la vida al aire libre para mí ha sido muy importante, pero la profesión médica para mí ha sido un privilegio en este sentido, de poder acercarme a otra persona, entregar algo que la ayude, en un acto que sigo diciendo que me parece profundamente afectivo, amoroso si se quiere, en el sentido de que es algo que todos los que lo hacemos lo podemos hacer y sentirnos que es algo que vale la pena y que por eso elegimos ser médicos, ¿no? Entonces me gustaría mucho escuchar ahora sí las reflexiones de alguien que me va a decir todo lo que dijo Gustavo, es un verso, que es Mario Cingolani, que ha sido paciente de nuestro servicio, que ha atravesado por una serie de quimioterapias fuertes, por un trasplante autólogo, y que vino con nosotros a la montaña y va a ser el que va a mostrarles a ustedes las fotos, un pequeño video, y les va a dar su testimonio. Así que muchas gracias por su atención.